Un alejamiento total de Rusia a la vez que se ve una militarización europea y una mayor intervención militar, especialmente de Francia. Eso es lo que se está viendo vinculado a Armenia, uno de los países más antiguos del mundo, uno de los primeros países cristianos también que se convirtieron a nivel completo como al cristianismo en su inicio, y que está en una situación sumamente compleja en medio de presiones por parte de sus vecinos islámicos que cada vez le quitan más territorio, un alejamiento de Rusia luego de que estos lo abandonaran y un temor constante no solo de Armenia, sino de todos los vecinos de Rusia del expansionismo que está teniendo ese país, especialmente luego de que figuras importantes en el gobierno de Putin anunciaran de que hay intenciones de anexionar Ucrania en su conjunto, como el país completo, a la vez de que se está hablando de que los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, no son verdaderos países y se empiezan a hacer mensajes similares con respecto a Finlandia y otros territorios que en algún momento fueron de control de la Unión Soviética o del Imperio Ruso. Todo eso lo vemos a continuación en medio de las jugadas europeas para quitar la influencia a Rusia en algunos de los territorios que antes controlaban y también cómo China está aprovechando la situación para también intervenir en la región. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se está viendo una movida por parte de Armenia, que es simplemente el más reciente, luego de una serie de países que han hecho lo mismo, de alejarse de Rusia para acercarse a otros países y otras potencias regionales. En particular, se ve el caso de la Unión Europea, donde estamos observando que Armenia, un país cristiano, de los primeros en el mundo que se convirtió al cristianismo, que tiene una cultura bastante desarrollada y que ha tenido una historia bien lamentable, en la cual han sufrido una represión y genocidio por parte de los turcos, por parte justamente de los rusos en su momento bajo la Unión Soviética y mucho control, un trato bastante deplorable bajo el Imperio Ruso, y así con diferentes épocas donde han sufrido mucho, para qué decir la media con lo que pasó con las intervenciones turcas como también los mongoles. Y lo que se ha visto es que se están acercando mucho a la Unión Europea y particularmente a Francia, lo vamos a ver un poco más adelante, y ha llegado al punto que el Parlamento Europeo está considerando colocar a Armenia como un candidato para eventualmente ingresar en la Unión Europea, a pesar de que Armenia no está en Europa, pero ahí vemos que se están intentando expandir. Y esto se da en medio de una doble vertiente que tiene con un alejamiento de Armenia con respecto a Rusia, siendo que Armenia, post caída de la Unión Soviética, era un aliado bastante constante y firme del Estado ruso y especialmente de Putin, pero hay que tomar en cuenta que esto se da luego de que Rusia se hubiera negado a apoyar militarmente a Armenia cuando fueron invadidos por su vecino, Azerbaiyán, que tiene además alianza estratégica, militar y económica con Turquía, es un pueblo islámico de la zona de ese país, y lo que se vio es que perdieron una cantidad importante de territorio y ahora tienen temor de que sean invadidos por completo. Luego de ser abandonados por Rusia, que está más enfocado en su conflicto europeo en Ucrania, ellos empezaron a buscar otros lugares y por lo mismo se han acercado a Europa económicamente y en particular lo que se ha visto luego de que Rusia no los apoyaran es que militarmente se están aliando con Francia, país que bajo Macron anunció, incluso el mismo día de hoy, que no tendrían problemas si es que Ucrania empieza a perder, a enviar directamente soldados a Ucrania, porque no pueden dejar que gane Rusia, según los discursos de Macron, y también un intervencionismo francés para tomar la influencia que tenía Rusia en algunos de sus países y pasarlos a ellos. Tanto así que con Armenia, más allá de los acuerdos conjuntos de la Unión Europea, Francia está ya llegando a acuerdos que se firmaron militares para entregar armamento, entrenamiento y colocarlo en la esfera política francesa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto y si es un caso único? No es un caso único. Esto se da en un contexto de pérdida de influencia de Rusia en muchos de los países donde antes tenían influencia, post periodo soviético. En el Cáucaso está ingresando mucho la Unión Europea, con países como Georgia, Armenia, que eran aliados rusos o estaban bajo influencia rusa o presión rusa, Georgia mucho menos, ¿no? Porque fueron invadidos por Rusia en su momento, pero están empezando los europeos a tratar de intervenir más. Estados Unidos no tanto porque está tomando una posición más aislacionista y se espera que cuando Trump posiblemente gane la siguiente presidencia se alejen por completo de la zona. Por lo mismo, los europeos están empezando a aumentar su militarización. Por ejemplo, en Dinamarca se acaba de colocar que el servicio militar obligatorio ahora también aplica para mujeres. Están aumentando los servicios militares obligatorios, la producción industrial armamentística y se está viendo algo que no ocurría desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial y antes, que es una militarización conjunta de todo el continente europeo, en parte como reacción a la invasión rusa de Ucrania y temores a que esto se extienda. Pero eso no ha ocurrido solo con ellos, sino que también aprovechándose la debilidad rusa, que muchos no la notan porque es simplemente el conflicto,
se están aprovechando otros países, particularmente China, que es nominalmente aliado de Rusia, pero en la práctica simplemente se aprovecha de la situación. El mejor ejemplo son con las repúblicas turcas del centro de Asia, que bajo mucho tiempo estuvieron bajo influencia moscovita, bajo los rusos, pero ahora están cayendo bajo la influencia china. Kazajistán es el mejor ejemplo, un país enorme en el centro de Asia y que históricamente fue parte del Imperio Ruso, forzosamente, nada, esto es voluntario, ¿no? Tuvieron problemas de desplazamiento étnico, bajo el periodo soviético también estuvieron bajo dominio de la Unión Soviética y posteriormente, luego de la caída de la Unión Soviética, se mantenían como aliados cercanos de Rusia. Ahora lo que estamos viendo es que desde hace algún tiempo están pasando a la esfera china e incluso algo que fue sorprendente, no han apoyado a Rusia en su invasión de Ucrania. Entonces esto de la pérdida de influencia no solo por parte de Occidente, sino que el Oriente comunista chino también está aprovechando de tomar áreas de influencia que eran parte del área rusa actualmente. Ahora, ¿por qué es esto? Porque hay un temor de distintos países que estaban bajo la esfera rusa o eran vecinos de la esfera rusa de que los invadan a futuro, porque ven a Rusia como un país sumamente agresivo y expansionista. Y es no solo por el caso de Ucrania, no solo porque también en los 90 Rusia aplastó a Chechenia en sus intentos de independencia, en los 2000 intervino en Georgia quitando territorio, o sea, también por ejemplo las intervenciones en los 2010 bajo lo que fue Crimea, o las actuales intervenciones en Ucrania y posiblemente en Transnistria, sino también porque en el último tiempo figuras importantes del gobierno de Putin y han dicho que muchos países que son vecinos de Rusia no los ven como países reales, el mismo discurso que se utilizó con Ucrania antes de la invasión. Y el mejor ejemplo es con lo que ha dicho Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia y actualmente es un miembro importante del gobierno ruso, vicepresidente del Consejo de Seguridad, luego ha renunciado a elementos de presidencia, pero ahora está en elementos también del gobierno ruso en áreas importantes, que lleva dando unos discursos hace algunos días bastante preocupantes, donde dijo que el plan de Rusia era conquistar, anexionar, o sea, ocupar por completo la totalidad del territorio ucraniano, a la vez de que él ha mencionado que los países del mar Báltico, los países bálticos, como son Lituania, Estonia y Letonia, no los ven como verdaderos países y por lo tanto se ven intenciones de intervenirlo, eso es algunos meses, e incluso el mismo día de hoy, él habló en ex Twitter, hablando de Letonia, de que también ellos hablan del país no existente de Letonia, cuando se refiere a ellos y tratándolo de fascistas y nazis. Entonces, el mismo discurso que se da con respecto a Ucrania, un país falso. Y hay temor de sus vecinos, tanto de la esfera rusa como de los que no lo son, de que esta mentalidad expansionista, sumamente militarizada, bien nacionalista de Rusia, que recuerda el periodo soviético como también el periodo imperial ruso, ambos periodos sumamente autoritarios y con elementos de genocidio importantes, asusta a todos los vecinos. Entonces, por eso, aquellos incluso que eran parte de la esfera rusa se van o con Europa o se están yendo con China. Y el mejor ejemplo es Kazajistán, que prefiere acercarse a los chinos, que lo tienen como influencia cercana, antes que a los europeos, pero también intenta alejarse. Hay una preocupación. Porque todos esos territorios que se mencionan son hace años países independientes, bajo influencia de un lado o de otro. Pero estuvieron mucho tiempo bajo dominio ruso y fue un periodo de dominio brutalísimo. Y hay poblaciones importantes rusas en todos esos países, no porque de manera natural han llegado ahí, sino que fueron consecuencia de políticas bajo el imperio ruso de rusificación, que implicaba políticas genocidas, desplazamientos forzosos y implantación de población rusa étnica de manera obligatoria mientras se desplazaban a la población nativa a Siberia u otras partes de el territorio ruso, si es que no se les eliminaba, y situación que se repitió también bajo la Unión Soviética, especialmente bajo Lenin y posteriormente el estalinismo, donde con Stalin se hicieron desplazamientos étnicos importantes en numerosos territorios. Por eso hay mucha preocupación, porque muchos de estos territorios no quieren ser conquistados por Rusia y hay un temor bastante grande con respecto a ello. Por eso se ve que hay tantos movimientos de Armenia o Kazajistán y distintos países de la zona para acercarse a esferas de influencia ajena y simultáneamente países que incluso están en la OTAN o en la Unión Europea y que son vecinos de Rusia se están armando rápidamente, igual que el resto de Europa se está preocupando, luego de estos comentarios de Rusia, ya que ellos ven que si Rusia lograra ganar el conflicto en Ucrania, que actualmente están avanzando, aunque no han podido conquistar el país entero, si somos objetivos desde hace meses, el frente está relativamente estancado, avanza un poco uno u otro, pero no hay cambios tan grandes.
bueno, ven que esto va a seguir expandiéndose y esto va a llevar a que se intervengan en más países. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas movidas que está haciendo Armenia, igual que otros países de la ex esfera soviética como también de la esfera rusa, que se están alejando de Rusia por temor a que busquen expandirse, luego también de estos discursos de miembros del gobierno ruso de que numerosos otros vecinos los ven como países falsos y reales y que están con problemas de fascismo y de nazis, como acusaron a Ucrania? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias o materias de análisis tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.